Subir los dos para poder despedirnos. Igual después ella va a subir a ministrar también conmigo. Vamos a ministrar al Señor y va a estar lindo. Pero estamos tan agradecidos en nuestro corazón por este fin de semana. Realmente, como dijo la pastora Jenny recién, nos han hecho sentir en casa. Y los amamos de corazón. Gracias por la predisposición para escuchar la palabra, pero sobre todo para buscar al Espíritu Santo como lo han hecho este fin de semana. Eso llena nuestra vida y nuestro corazón porque nos da la esperanza de que hay más locos como nosotros buscando a Cristo con todo en este lugar. Así que gracias. Gracias a todos los pastores. Gracias, equipo. Gracias. Sí, gracias a todos, a los pastores, a la familia pastoral también, que los amamos. Yo estoy conociendo a los pastores Mario y Liliana ahora, este fin de... Los demás pastores los conocí allá en Caudal y la verdad que los amamos. Son personas realmente que nos hacen sentir bien, divertidas, ¿no? Y llenas del Espíritu Santo también, que es lo más importante. Y ayer no les comenté, pero fue la primera vez que salí a predicar fuera de mi iglesia. No quería comentarles para no sentirme muy presionada, pero creo que salió todo bien. Y les agradezco por abrirme las puertas junto a mi esposo. Es un privilegio, como ya les comenté. Y oramos para que Dios los bendiga aún más, que esa iglesia no dé abasto con las personas que lleguen, porque realmente cargan algo hermoso, una pasión por el Señor. Y eso contagia, ¿no? Entonces, que esta ciudad sea impactada por la vida que hay en nuestra iglesia. Gracias. Gracias. ¿Sí? ¿Estamos bien? Gracias, amor. Después subí, por favor. ¿Voy con este? Ok. Bueno, qué lindo tener el privilegio de poder compartir la palabra en esta reunión. ¿Será que te puedes quedar esta vez? Sí, no hay problema. Pobre, la enganché hoy que se quede. Mira, fue todo un fin de semana de hablarle a familias sacerdotales sobre la importancia de ir, sobre la importancia de predicar el evangelio, de vivir fieles a la palabra, de leer la Biblia, orar y ayunar para marcar una diferencia. Y hemos hablado mucho y he hablado mucho sobre la importancia de ir y llevar lo que Dios puso en nosotros. Pero hoy, para cerrar este fin de semana, me gustaría hablar a tu corazón. Me gustaría que la palabra de Dios hoy, es lo que estaba orando esta tarde, llegue hasta lo profundo de nuestro corazón para seguir cambiando algunas cosas que el Señor tiene que cambiar en nosotros. ¿Cuántos reconocen que son una obra en proceso? Yo ahí levantaría las dos manos, los dos pies. Somos una obra en proceso. Y le vamos a pedir esta noche al Espíritu Santo, esta tarde noche, que Él nos hable. ¿Querés levantar tus manos y dónde estás para orar? Señor, gracias. Gracias por cada persona que está en este lugar y también a la distancia escuchando este mensaje. Dios, cuánto honro y valoro este tiempo. Espíritu Santo, guíanos, Señor. Queremos escucharte hablar. Ya desde este momento podemos sentir tu presencia en medio nuestro, saturando este ambiente. Que cuando la palabra sea predicada, nuestros corazones sean despertados a amarte más, a conocerte más, a ser tus amigos. Gracias, Cristo, por salvarnos en aquella cruz, y gracias por tanto amor. En tu nombre, Jesús. Amén y amén. Hoy te quiero compartir un mensaje titulado, y es una pregunta: ¿conocido o amigo? ¿Conocido o amigo? Viste que a esa persona que nos dicen, bueno, pero vos compartís con esa persona, ¿qué es tu amigo? Y vos decís, no es mi amigo, es mi conocido, claro. Es alguien que igual es feo decirle conocido a alguien, pero bueno, otro día charlamos de eso. Pero es alguien que conozco, es alguien que sé, es alguien que me conoce, pero que todavía tal vez no tiene mi corazón. Y nos toca ser pastores también en nuestra iglesia, y algo que creo que los pastores van a coincidir. Es increíble cuando en una misma situación vienen dos personas a contarlo y a veces te cuentan algo totalmente distinto. ¿Le ha pasado o no, pastor? Tenés que resolver un conflicto y vienen las dos personas a contarte el conflicto y vos decís, uno te cuenta A y el otro Z, y vos decís, pero ¿qué hago con esto? ¿Cómo es esto? ¿Cómo esto puede pasar? ¿Cómo vamos a resolver esta situación? Dos personas en un mismo ambiente
viendo lo mismo, recibiendo lo mismo, escuchando lo mismo, pero sintiendo algo totalmente diferente. Y eso pasa en la vida, pasa en las relaciones, pasa en las amistades y también pasa en nuestra vida espiritual. He visto a muchas personas en un ambiente de gloria, recibiendo la misma palabra, la misma unción del Espíritu Santo, estando metidos en lo que Dios estaba haciendo algunos, pero otros en ese mismo ambiente contando algo totalmente distinto. Tal vez vos sos de aquellos que vino este fin de semana y sos de aquellos que vino con hambre, con sed de que el Señor le hable. Ahora, ¿por qué hay dos personas en un mismo ambiente espiritual, en un mismo lugar que se recibe palabra, contando cosas totalmente distintas? Porque todo depende del hambre. El hambre significa el deseo que tengas de que Dios te hable, de que Él llegue a tu corazón. ¿Y cómo puedo tener más hambre? Engrandeciendo tu estómago intencionalmente. A veces cuando tenés más hambre porque has comido de más y ese estómago se va agrandando para poder recibir más. Bueno, en el mundo espiritual también es así. Cuando vos más te exponés a la palabra de Dios, a momentos de la gloria de Dios, más hambre empieza a generarse porque lo que experimentaste lo querés vivir otra vez. Pero yo quiero motivarte y desafiarte a que esta tarde seas de aquellos que salen de este lugar contando lo que Dios hizo, contando un testimonio de tu vida. Porque eso también, por ejemplo, nos muestra Jesús y sus discípulos en el mar. Jesús venía caminando y los 12 empezaban a decir: ahí viene, ¿qué es? Es un fantasma, decían. ¿Qué es lo que viene allá? Hasta que Jesús se les revela. Y todos ven que es Jesús caminando sobre el agua. Pero solamente uno se fue con un testimonio. Hubo 12 que vieron la misma situación. 11 se fueron con una historia para contar de otro. Pero hubo uno que se fue con un testimonio. Y ese uno fue Pedro. Pedro dijo: ¿qué? Yo voy a caminar sobre las aguas y mi maestro puede hacerlo. Después la fe le cayó un poquito y se cayó. A todos nos pasaría, creo. Bueno, a mí por ahí me pasaría. Pero él caminó sobre las aguas y se fue con un testimonio. ¿Por qué? Porque en el mismo lugar y en el mismo ambiente él dijo: Señor, yo no quiero perderme lo que vos estás haciendo en este lugar. Y nuestra oración en este tiempo tiene que ser: Dios, si algo estás haciendo en mi generación, por favor no me dejes afuera. Señor, si algo estás haciendo en esta generación, lo que sea que estés llevando adelante, yo no me lo quiero perder. Quiero tener el testimonio, quiero contar que soy tu amigo. No solamente conozco lo que está pasando, lo experimenté a tu lado. Estoy cercano a lo que vos estás haciendo. Y esta realidad de ser conocido o amigo no solamente lo vemos en esta historia, sino que la vemos en la historia de dos hermanos que podrían considerarse sacerdotales. En la historia de Aarón y de Moisés. Aarón y Moisés son dos hermanos que vivieron casi las mismas cosas, pero con una visión totalmente diferente de esa realidad. Moisés fue llamado por Dios para liberar al pueblo. Y Moisés le dijo a Dios: yo no tengo la capacidad para hacerlo. Entonces Dios le dice: bueno, voy a usar a tu hermano Aarón para que él sea tu profeta, para que él sea quien hable en tu lugar y para que él haga los milagros frente al faraón. Moisés había sido llamado por Dios para liberar al pueblo de Israel de Egipto. Y esto es lo que sucede. Mira lo que pasa con Aarón y Moisés en Éxodo capítulo 6, versículo 26. Si tenés tu Biblia ahí puedes abrirlo. Éxodo 6, 26 dice: Aarón y Moisés, incluidos en esta lista, son los mismos, dice. O sea, estaban en el mismo lugar. Son los mismos, estaban en ese mismo. Dice: a quienes el Señor les dijo. Son los mismos a quienes el Señor les dijo. O sea, Dios les habló a los dos: saquen al pueblo de Israel de la tierra de Egipto. Y que fueron a ver al faraón para pedirle que dejara salir al pueblo. Este Moisés es el mismo a quien el Señor le había dicho: yo soy el Señor, anda y dale al faraón el mensaje que te he dado. Este es aquel Moisés que le respondió al Señor: yo no puedo hacerlo, yo no tengo el poder de convicción, el faraón no me oirá. Y vamos al capítulo 7, versículo 1, seguí leyendo ahí conmigo. Por eso el Señor le dijo a Moisés: mira, cuando te presentes ante el faraón, será como si yo mismo estuviera allí, y tu hermano Aarón será como tu profeta, el que habla en lugar tuyo. Dile a Aarón todo lo que yo te diga para que él se lo repita al faraón. Así que será Aarón el que le dirá al faraón que deje
salir de Egipto a mi pueblo Israel. Y vamos al versículo número 6, Éxodo 7, versículo 6. Moisés y Aarón hicieron lo que el Señor les había ordenado. ¿Quiénes? Moisés y Aarón, viviendo lo mismo. Cuando se presentaron ante el faraón, Moisés tenía 80 años y Aarón 83. El Señor les dijo a Moisés y a Aarón: el faraón les exigirá un milagro que demuestre que yo los he enviado. Cuando lo haga, Aarón arrojará al suelo la vara y ésta se convertirá en serpiente. Entonces Moisés y Aarón fueron a ver al faraón y realizaron el milagro de la manera que el Señor les había dicho. Aarón arrojó al suelo la vara ante el faraón y ésta se convirtió en serpiente. Pero el faraón llamó a sus encantadores, los magos de Egipto, y ellos hicieron lo mismo mediante sus artes mágicas. Pero la serpiente ¿de quién? De Aarón. Se tragó a todas las serpientes de ellos. El corazón del faraón permaneció duro y obstinado y no quiso ir tal como el Señor lo había advertido. Aarón y Moisés y Aarón creían en el mismo Dios, eran hermanos y habían visto los mismos milagros, las mismas obras, pero tenían un compromiso con Dios, tenían una relación con Dios, tenían una cercanía a Dios completamente diferente. De hecho, el versículo de Deuteronomio 34, versículo 10, mira lo que nos cuenta de Moisés. Deuteronomio 34, 10 dice lo siguiente. Dice: jamás hubo otro profeta como Moisés, porque el Señor habló con él cara a cara. Imagínate la relación de Moisés con Dios. Y Aarón había visto lo mismo, pero no se habla de él de la misma manera. Aarón usaba la vara y sucedían milagros. Aarón fue sumo sacerdote. Para aquellos cristianos que los títulos les gustan, ser sumo sacerdote era como tope de gama, ¿entendés o no? O sea, muy arriba. Aarón usaba la vara y veía milagros. Aarón había escuchado a Dios hablar de forma audible. Pero Aarón tuvo un problema. Aarón se acostumbró a ser vocero de Moisés. En cambio, Moisés construyó una amistad con Dios. ¿A quién le delegaste tu relación con el Señor? ¿A quién le delegaste tu relación con Dios? Si no, porque yo escucho muchas personas que siempre me dicen: sí, mi mamá siempre ora por mí y está ahí conmigo. Qué bueno que tu mamá ore por vos, pero ¿cuándo va a ser el día que vos ores por vos mismo? No, es que mi abuela ora por mí, está siempre ahí intercediendo, ayunando. Qué gloria a Dios por la vida de tu abuela. Pero ¿cuándo va a ser el día que la fe deje de ser la fe de tu abuela y sea tu fe? De hecho, honro a aquellos que tienen posiciones de liderazgo y trabajan para el Señor. Pero ¿cuándo va a ser el día que tu relación con Dios no sea solo por medio de tu líder, sino que sea tu relación con el Señor? Como pastores tenemos una gran responsabilidad, pero lo que más hacemos y intentamos constantemente es apuntar tus ojos a Cristo, porque en Él están todas las cosas. Entonces, ¿a quién le delegaste tu relación con Dios? Porque eso mismo vemos en la historia de Aarón y del pueblo de Israel. El pueblo de Israel era un desastre. El pueblo de Israel tomaba decisiones malísimas en el desierto. Había sido libre de Egipto, estaba en el desierto y tomaba tan malas decisiones. Y en medio de ese desastre que era el pueblo de Israel, Dios llama a Moisés al monte Sinaí para darle los 10 mandamientos. Y cuando le entrega los 10 mandamientos, mira lo que pasa entre medio. Éxodo capítulo 32, versículo 1. Mira, esta historia es increíble. Léela con atención, porque esto va a abrir tu corazón a esta diferencia que te estoy marcando entre Aarón y Moisés. Dice: como Moisés se demoraba en descender del monte, el pueblo se presentó ante Aarón. Mira, le dijeron, haznos dioses que nos dirijan, porque este Moisés que nos sacó de Egipto no aparece. Algo debe haberle ocurrido.
Ese es el gran problema cuando delegamos la relación con Dios en otra persona. Una vez que esa persona no está, creemos que quien nos sacó del dolor fue la persona, pero en realidad siempre fue el Señor. Gloria a Dios por la gente que Dios usa. Hay que honrarla, hay que valorarla, hay que realmente, hay que dar actitud de honra, hay que valorar lo que esa persona hace, pero tu relación principal es con el Señor. Moisés, el pueblo de Israel había visto a Dios enviar plagas del cielo, desde el mar, desde la tierra, había visto locuras de Dios, y le dice a Aarón: hey, Moisés que nos sacó no vuelve. ¿En qué momento Moisés se había convertido en su Dios? Versículo 2. Tráiganme, cuando el pueblo de Israel le dice a Aarón esto, mira lo que Aarón responde: tráiganme los aretes de oro que tengan sus esposas, hijos e hijas, respondió Aarón. Así que todos los que tenían aretes se los quitaron y se los entregaron a Aarón. Entonces él fundió el oro y con un cincel hizo un becerro. Al ver el becerro, el pueblo exclamó: Israel, este es tu Dios que te sacó de Egipto. ¿Qué? ¿No te parece una locura? Dios mío. Mira, versículo 5. Cuando Aarón vio lo feliz que estaba el pueblo con el becerro, edificó un altar delante del becerro y anunció: mañana habrá fiesta en honor del Señor. Cuando Aarón vio lo feliz que estaba el pueblo, ese tipo de líder que solamente se mueve por lo que una persona le dice o le deja de decir, que se mueve por la alegría o la decepción de otros y no por una palabra de Dios. Nunca sigas a una persona que solamente se mueve por la felicidad de los demás. Junto hoy charlábamos eso con el pastor Denis. Debemos ser una generación que habla lo que Dios quiere hablar y no lo que las personas quieren escuchar. Porque Aarón, al moverse por la felicidad del pueblo, cometió varios errores. Versículo 6. A la mañana siguiente madrugaron y comenzaron a presentar holocaustos y ofrendas de paz. Luego de comer y beber se entregaron a la diversión. Por eso el Señor le dijo a Moisés: date prisa, desciende, porque el pueblo que sacaste de Egipto se ha contaminado y pronto han abandonado mis leyes. Han hecho un becerro y no han adorado. Le han ofrecido sacrificios y han dicho: Israel, este es tu Dios que te sacó de Egipto. Y vamos al versículo 19. Mira cuando Moisés baja de la montaña. Mira esta situación. Cuando llegaron cerca del campamento, Éxodo 32, 19, Moisés vio el becerro y las danzas y con terrible ira arrojó las tablas al suelo, al pie del monte, y se rompieron. Versículo 20. Luego tomó el becerro, lo fundió en fuego y cuando se enfrió el metal, lo molió hasta hacerlo polvo. Mezcló ese polvo con agua para que el pueblo bebiera. Se recalentó Moisés. Se recalentó más. ¿Vos viste lo que hizo? Bajó del monte, rompió las tablas contra el piso, fundió el oro, lo hizo polvo, lo juntó con agua. Tómalo. ¿Qué? Tal vez la medida es un poco drástica, pero siempre asegúrate de seguir a un hombre y una mujer de Dios que se indigna cuando se estás alejando de él. Porque un líder o una persona que no se indigna cuando vos estás tomando decisiones que te alejan del Señor es una persona que solamente te lidera para su propio beneficio. Pero aquella persona que tiene realmente el honor delante de Dios y no tiene temor de levantar su voz y decirte: hey, eso que estás haciendo no pertenece a Dios, eso no es parte del camino del Señor, esa persona está actuando realmente con veracidad y siguiendo al Señor. Sigo. Versículo 21. Moisés, después de esa calentura que se agarró, dice: después se dirigió a Aarón y le preguntó: ¿qué te ha hecho este pueblo para que le hagas cometer este terrible pecado? Mira la respuesta de Aarón, versículo 22. No te enojes tanto, le dijo. No te enojes tanto. Tranquilo. Pasa nada. Tú bien sabes que este pueblo se ha inclinado a la maldad. Ellos me dijeron, el típico que se lava las manos, ¿viste? Haznos un Dios que nos dirija, porque algo le habrá ocurrido a Moisés, el que nos sacó de Egipto. Entonces les dije: tráiganme sus aretes. Ellos me los trajeron, los eché al fuego y
Y salió este becerro. ¿Viste cómo esa gente dice? Y estaba ahí y pintó, ¿no? Y ellos me dijeron, vine y salió este becerro, pintó este becerro. ¡Qué locura! Aarón se había acostumbrado a ser vocero de Moisés. Moisés había construido una amistad con Dios. Déjame preguntarte una vez más, ¿a quién le delegaste tu relación con el Señor? Aarón conocía las obras. Aarón conocía las herramientas. Aarón también conocía el poder de Dios. Pero Moisés era amigo. Y la buena noticia, que a partir del sacrificio de Cristo, toda aquella persona que decide en pos de Él, que dice yo lo quiero seguir y lo quiero amar, puede llegar a ser amigo de Dios. ¿Qué relación vas a edificar con el Señor? Hoy te quiero mostrar 3 diferencias entre un conocido y un amigo de Dios. Lo primero es que un conocido minimiza sus acciones. Como recién leímos, ¿qué le respondió a Aarón? No te enojes tanto. Moisés, no te enojes tanto, al final no es tan grave. Un conocido minimiza sus acciones. Es el clásico tipo de persona que siempre se excusa diciendo, es que lo que importa es el corazón. Claro, como lo que importa es el corazón, de lo que está lleno tu corazón habla tu boca. Como lo que importa es el corazón, donde está tu tesoro, está tu corazón. Entonces las acciones que llevas adelante salen de donde está tu tesoro, tu prioridad. Lo que importa es el corazón. Es ese tipo de persona, viste, que nunca nada es muy importante. Nunca nada es mucho. Leer la Biblia, bueno, leí el lunes, ya está, con esto tiro todo el mes. No te lo dicen así, pero te dicen, sí, Dios me habló. ¿Cuándo? No, en 2015 una palabra me dio el Señor. ¿Cómo en 2015? Hace 9 años. Ese tipo de persona que orar tampoco nunca es muy importante. Vamos a orar, sí, Dios sabe, pero quiere que le digas. Dios sabe, pero quiere que le hables. Esa persona que también te minimiza al congregarse, ¿viste? No, pero congregarse de fin de semana. Pero qué lindo está para ir al río este fin. Nunca nada muy importante. Te vengo a recordar algo. Tu frecuencia en la iglesia está directamente relacionada a cómo está tu vida espiritual. Tu frecuencia en la iglesia está directamente relacionada a cómo está tu vida espiritual. Porque con las personas que caminas es con quien te terminás convirtiendo. Entonces cuando vos sos parte del cuerpo de Cristo, cuando vas a tu célula, a tu grupo, cuando compartís acá como congregación, estás decidiendo rodearte de personas que hablan vida, que siguen al Señor, y esas serán tus actitudes. Nunca nada es muy importante. Servir y hacerlo con excelencia, no, bueno, que lo haga otro. Pero en cambio, un amigo busca glorificar a Dios en todo lo que hace. Un conocido minimiza sus acciones. La diferencia es, un amigo de Dios busca glorificarlo en cada acción. Éxodo capítulo 8, mira lo que nos muestra de Moisés. Éxodo 8, vamos a ir directamente al versículo 13. Mira lo que dice: y el Señor hizo lo que Moisés le pidió. ¿No te parece una locura eso? Dios hizo lo que Moisés le pidió. ¿Por qué? Porque antes Moisés estaba en una discusión con el faraón. Y el faraón le dijo: no soporto más estas ranas, ¿qué voy a hacer? Y Moisés le dijo: para que veas que Dios es el Dios verdadero, para que veas que Dios es el que tiene todo poder, estas ranas van a dejar de estar en este lugar. Entonces, como Moisés hizo lo que hizo para la gloria de Dios, Dios hizo lo que Moisés le pidió. Dios hizo lo que Moisés le pidió porque era para su propia gloria. Tal vez, solo tal vez, iglesia, tal vez si dejaras de minimizar tus decisiones, tal vez si decidieras glorificar a Dios en cada acción de tu vida, tal vez veas la gloria de Dios en tu vida. Tal vez veas a Dios actuar y responder. Un conocido minimiza, un amigo busca glorificar a Dios. Lo segundo es que un conocido
culpa a los demás por sus errores. ¿Viste lo que dijo Aarón? Cuando Moisés le dijo a Aarón, ¿qué te hizo este pueblo para que hagas esto? Aarón respondió, ellos me dijeron. Yo no fui. Esa es tan vieja como Adán y Eva, ¿o no? ¿No te diste cuenta? Dios le habla a Adán, Adán, ¿qué hiciste? No, la mujer que me diste, la mujer, Dios, ¿qué hiciste? No, la serpiente ya no sabía a quién culpar. Ellos me dijeron, ellos fueron los que lo hicieron. Ahora, ¿por qué un conocido, alguien que está a distancia, culpa a los demás? Porque quien realmente no está cerca de Dios en intimidad, tiene una visión distorsionada de quién Dios es. Quien no conoce a Dios en lo secreto, piensa que Dios está enojado con él o con ella. Entonces cuando tiene un error, dice, no, esto mío no es. Esto es de otro. Cuando Dios lo que está esperando es que te acerques con quebrantamiento de corazón y tal vez con un espíritu abatido, y dice que Él está cerca de las personas que están de esa forma. Un conocido culpa a los demás por sus errores. Tuviste errores en tu vida. Tal vez llegaste hoy con pecados, con cosas que ya no aguantás más. Hey, sos el candidato, la candidata ideal para acercarte a Dios. Porque todo aquel que busca al Señor lo encuentra. Porque dice que Él está a la puerta y llama. Y aquel que abre la puerta, Dios entrará y cenará con Él y Él conmigo. Hey, realmente Dios te está esperando. Deja de culpar a los demás por tus errores. Hacete responsable. No le tengas miedo al Señor. Porque el Señor te quiere abrazar como a ese hijo que ha vuelto a casa. El conocido culpa a los demás, pero el amigo de Dios cuida a los demás. El amigo de Dios cuida a los demás. Vamos a leer Éxodo 33. Éxodo capítulo 33, versículo 1. Mira lo que muestra. Esta es la historia, el momento donde Moisés dice, si tu presencia conmigo no salgas de este lugar. Pero mira el contexto. El Señor le dijo a Moisés, lleva a este pueblo que sacaste de Egipto a la tierra que te prometí, a Abraham, a Isaac y a Jacob, porque yo les prometí que le daría esta tierra a sus descendientes. Enviaré un ángel delante de ti para que expulse a los cananeos, a los amorreos, a los hititas, a los fereceos, a los heveos, a los jebuseos. Es una tierra de la que fluye leche y miel. Pero mira esto, dice, pero yo no iré con ustedes, porque son un pueblo rebelde y soberbio, y no resistiré el deseo de destruirlos en el camino hoy. Cuando los israelitas oyeron estas duras palabras, se pusieron a llorar y se despojaron de sus joyas y ornamentos, porque el Señor le había ordenado a Moisés que le dijera, ustedes son un pueblo rebelde y soberbio, si estuviera con ustedes un momento los exterminaría. Y vamos al versículo 12. Nos muestra la historia que Moisés, al recibir esto de Dios, que Dios no iba a ir con ellos, como que se queda pensando. Y dice, ¿cómo vamos a ir a la tierra y Dios no va a ir con nosotros? ¿Cómo nos va a dar la victoria pero Dios no va a estar con nosotros? Y mira el versículo 12, dice, Moisés un día habló allí con el Señor y le dijo, me has pedido que lleve este pueblo a la tierra prometida, pero no me has dicho a quién enviarás conmigo. Dices que eres mi amigo y que he hallado gracia delante de ti. Si es así, te ruego que me indiques qué quieres que haga para que pueda comprenderte claramente y saber que cuento con tu ayuda. No olvides que esta nación es tu pueblo. Versículo 14. Y el Señor respondió, yo iré contigo y te daré descanso. Y eso a muchos de nosotros nos alcanzaría. Pero Moisés, mira lo que le respondió. Si no vas a ir con nosotros. Dios le dijo, yo voy a ir contigo y te voy a dar descanso. Pero Moisés le dijo, si no vas a ir con nosotros, no dejes que nos movamos ni un paso de este lugar. Si no vas con nosotros, ¿quién sabrá que mi pueblo y yo contamos con tu ayuda y que somos diferentes a los demás pueblos que habitan en la tierra? Entonces el Señor le respondió, haré lo que tú has pedido, porque ciertamente cuentas con mi ayuda y eres mi amigo. ¿Viste la diferencia? Dios le dijo a Moisés, tenés seguro, yo voy a ir con vos. Y Moisés dijo, no
no quiero solo conmigo, quiero con nosotros. Porque un amigo que conoce el corazón de Dios sabe realmente que el Señor ama a su creación. Un amigo que conoce el corazón de Dios sabe que debemos amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas, y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Entonces ese amigo de Dios no se conforma diciendo: hey, vení solo conmigo. No, ese amigo de Dios dice: si no vienes con nosotros. Vos, si sos líder hoy en este lugar, la tarea que estás haciendo es importante. Es importante tu relación con el Señor y tu amistad con Él, porque de ahí va a fluir el corazón correcto para que cuides a quien Dios puso a tu cargo, para que lleves adelante una tarea que valga la pena recordar y que traiga un fruto que permanezca. Un amigo de Dios cuida a los demás. Moisés podría haberse jactado, como muchos cristianos en redes sociales lo hacen, y dicen: no, es que yo soy diferente. Mira lo que esta persona hace, mira lo que otro, yo soy distinto. Pero Moisés dice: hey, es buenísimo que vengas conmigo, pero vení con nosotros. Tal vez sos una madre que vino sola hoy a este lugar y estás luchando por tu casa y tu familia. Y tenés por seguro, ese corazón a Dios le agrada. Tal vez sos un esposo que está peleando por esa casa. Tenés por seguro, ese corazón al Señor le agrada. Es el corazón que dice: Señor, ven con nosotros. Y por último, número 3, el conocido naturaliza el pecado. Perdón, esto iba en aumento, así era. Yo dije que iba al corazón hoy, pero sé que algo grande Dios va a hacer en nosotros esta tarde. El conocido naturaliza el pecado, como hizo Aarón. Moisés le preguntó: Aarón, ¿y qué pasó? ¿Qué pasó que está todo esto sucediendo? Y Moisés le dijo: estábamos acá y trajeron el oro y salió este becerro. Muchos jóvenes me dicen: no, pastor, ahora estoy mal porque me la mandé, hice esto, lo otro, tuve este error. Pero ¿cómo hiciste eso? Le digo: ¿qué pasó? No, pastor, es que estaba ahí y pintó hacerlo. Pero en cambio un amigo de Dios se indigna con el pecado. Ahora, nunca se indigna con el pecador, eso nunca. Porque estamos llamados a ser ministros de reconciliación. Si yo ministro, claro, ministro es un siervo. Estamos llamados a servir para reconciliar. Nos indignamos con el pecado, pero nunca con el pecador. Nunca juzgamos a los demás. Abrazamos al que está en dolor, porque estamos siendo llamados a restaurar. Un amigo de Dios se indigna con el pecado. Ahora, ¿por qué se indigna con el pecado? Porque el castigo de nuestra paz. Hoy tenemos paz con Dios. Hoy tenemos una paz con Dios hermosa. Pero esa paz llevó adelante un castigo para que pueda ser realidad. Y el castigo de nuestra paz, ¿quién fue? Totalmente Cristo Jesús. Fue el mismo Cristo. Entonces, ¿cómo voy a pisotear tanto amor? ¿Cómo voy a desperdiciar tanta gracia, ese regalo inmerecido? Un amigo de Dios se indigna con el pecado porque la gracia costó mucho. El regalo inmerecido que tenemos de llamar a Dios Padre, de acercarnos a su presencia, costó mucho. A vos tal vez solamente, como dice Romanos 10, te costó una confesión con tus labios y una creencia en el corazón. Pero a Jesús le costó todo. Por eso un amigo de Dios se indigna con el pecado y dice: hey, lo que mató a mi maestro no va a matar mi vida espiritual. Cristo resucitó para darme una vida en santidad, para darme una vida eterna, para darme una vida nueva, para darme vida y vida en abundancia. Y el pecado que ató a mis generaciones no me va a atar a mí. El pecado que maldijo mi casa no me va a maldecir a mí. El pecado que ató a mis padres no me atará a mí, porque yo he construido una amistad con Dios. Esa tiene que ser tu oración de declaración: Señor, yo estoy cercano a tu presencia, yo te conozco, tengo errores, pero cada mañana tus misericordias se renuevan y me levanto una y otra vez, y tal vez caigo, pero miro al cielo y vuelvo a tener esperanza. Ese es nuestro Señor, ese es nuestro Dios. Ahora vos dirás: hey, pero está complicado esto de ser amigo.
La amistad con Dios significa perfección, para nada. No. En Números 20 nos cuenta la historia cómo Moisés desobedeció a Dios. Dios no busca perfección en nosotros. El rey David era un hombre conforme a su corazón. Y el rey David tuvo una cantidad de errores a veces peores que los nuestros. Pero Dios sí busca algo. Dios busca que creamos en Él, que lo amemos y que le abramos la puerta de toda nuestra vida. Básicamente, ¿sabes qué busca el Señor? Dios busca ser primero en tu vida, ser tu prioridad, ser tu amigo. Jesús a sus discípulos, mira lo que les dijo en Juan 15:15. En Juan 15:15 Jesús dijo una frase muy recordada. Y Él a sus discípulos les habló después de compartir un tiempo con ellos y les dijo: ya no les llamo sirvientes, porque el sirviente no sabe lo que hace su amo. Ahora los llamo amigos, porque les he enseñado todo lo que he oído decir a mi Padre. Y cuando vos ves a estos discípulos que fueron considerados amigos, ¿alguien vio la serie de Chosen o Los Elegidos? Cuando ves la serie te das cuenta que son un desastre. Y después vos te identificás con ese desastre. Cuando ves a los discípulos te das cuenta de algo en común. Todos esos discípulos tenían dos cosas en común. La primera es que no eran perfectos. Y la segunda es que lo dejaron todo. Dice que inmediatamente dejaban las redes. De Chosen en la serie nos muestra cómo Mateo, el recaudador de impuestos, deja la mesa y va a seguir a Jesús. Lo dejaron todo por ese llamado del maestro. Y a cambio recibieron todo. Vos decís, pero para, ¿cómo recibieron todo? Si hay uno que murió cabeza abajo, crucificado, el otro lo decapitaron, al otro lo mandaron a una isla solo. Claro, es que esa manera de ver el todo es una manera de ver las cosas pasajeras de este mundo. Pero los sufrimientos pasajeros que tenemos en esta tierra no se comparan a la gloria venidera que tendremos en el Señor. Por eso es que ellos dejaron todo, pero recibieron todo. ¿A qué me refiero con todo? A que Dios es amigo, Dios es rey. En la Biblia, cuando lees, ves muchas maneras en que Dios se presenta: amigo, rey, Señor, proveedor, Padre, Salvador, Creador. Básicamente Dios te está diciendo: hey, sos todo lo que necesitas. Te está diciendo: Él es todo lo que necesitamos. El Señor es todo lo que precisamos. Y en esa vida completa que tenemos en Él, esa vida plena de tenerlo todo, porque es una vida y una vida abundante, a esa vida hay un camino. Ese camino es el que se autodefinió como el camino. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y el camino es Cristo. Y Cristo Jesús le dijo a sus discípulos en Juan 14:21, les dijo: el que hace suyo mis mandamientos y los obedece, ese es el que me ama. Ahora, ¿cuál mandamiento? La Biblia es muy larga. ¿Cuál mandamiento? Amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, tu mente y tus fuerzas, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. En eso se resumen la ley y los profetas. El camino a esa plenitud es amar al Señor con todo lo que somos. Te pregunté antes: ¿a quién le delegaste tu relación con Dios? Hoy te quiero preguntar algo más también. ¿Quién o qué es ese obstáculo para que ames a Dios con todo? ¿Pudiste identificarlo? ¿Quién o qué es ese obstáculo para que ames a Dios con todo? ¿Qué se está interponiendo entre vos y tu relación con Dios? Porque vas a ser conocido, vas a ser amigo. Y acá viene la parte linda, porque volviendo a Aarón y Moisés,
O la parte que no parece linda al principio, tal vez. Volviendo a Aarón y Moisés, y ya el equipo me quiere acompañar porque estoy cerrando. Aarón y Moisés y todo el pueblo de Israel tenían un sueño: llegar a la tierra prometida. Ese era el sueño que los reunía, así como vos tenés sueños en este lugar. Y Aarón y Moisés eligieron caminos distintos para llegar a esa tierra. Uno era conocido y el otro era amigo. El mayor sueño de Aarón y Moisés y de todo el pueblo era la tierra prometida. Pero como Dios habló en la palabra, era una generación tan rebelde que mira, de 2 millones de personas que era el pueblo de Israel, 2 millones. ¿Sabés cuántos entraron a la tierra prometida? 2. Josué y Caleb. Y vos decís, pero pará, Moisés, que era tan amigo, ¿dónde quedó? Todos los demás que no sean Josué y Caleb, esos 2 millones, murieron por causas naturales o diferentes cosas, pero murieron sin entrar a la tierra. Aarón y Moisés incluidos. Y vos dirás, pero ¿para qué tanto para terminar igual, no? Por ahí lo pensás. ¿Para qué tanto para terminar de la misma manera? Tanto esfuerzo, tanta entrega, tanta indignación con el pecado, tanto de buscar glorificar a Dios en todo. Es que, hermano, no han terminado igual. Vamos a leer juntos Mateo 17. Mateo 17 nos muestra un momento en la historia de Jesús. Jesús estaba con los 3 discípulos más cercanos de él y estaba yendo a un monte, y en ese monte se transfiguró. Fue un momento glorioso. Y mira lo que pasó. 6 días después, 17:1, Jesús con Pedro y Jacobo y Juan, que eran hermanos, subió a la cima de un elevado monte para estar a solas. Allí Jesús se transfiguró delante de los discípulos. Su rostro se volvió brillante como el sol y su ropa blanca como la luz. De pronto, claro, porque vos decís, pero para, ¿dónde es la transfiguración? ¿En un monte? ¿En qué monte? En un monte dentro de la tierra prometida. Dentro de su mayor sueño, dice que de pronto Moisés, ¿quién? Moisés y Elías aparecieron y se pusieron a hablar con él. Pedro, atónito, balbuceó: Señor, qué bueno que nos pudiéramos quedar aquí. Si quieres, podríamos hacer 3 enramadas. Una para ti, otra para ¿quién? Para Moisés y otra para Elías. ¿Sabes por qué? Porque Dios nunca deja afuera a sus amigos. Dios nunca deja afuera a sus amigos. Vos decís, pero ¿cuándo vendrá mi recompensa? Si aplaudís a Dios, hacelo más fuerte. Y si querés ponerte de pie, iglesia, hacelo. Tal vez pensás, ¿cuándo llegará mi recompensa? No sé cuándo llegará. Lo que sí sé, que aquel que te dio la visión, aunque la visión tardare, la misma se cumplirá en el nombre de Jesús. Tener fe, confiar en el Señor, entregale tu vida, porque vale la pena ser amigo de Dios. ¿Querés repetir eso conmigo? Vale la pena. Vamos otra vez. Vale la pena ser amigo de Dios. Vale la pena ser amigo de Dios, porque Dios nunca deja afuera a sus amigos. Levanta tus manos, aplaude al Señor si lo creas. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios. Y si querés hacerlo, y donde estás, levanta tus manos al cielo y vamos a adorar a nuestro Dios. Es un tiempo tuyo con Dios. Decirle: Señor, te necesito. Es un tiempo tuyo con el Señor. Estás ahí en esa silla, en ese lugar, y decís: Dios, cuánto necesitaba un tiempo con vos. No quiero más conocerte de lejos. Yo quiero ser tu amigo. Porque ser amigo de Dios vale la pena. Vamos, orá ahí donde estás. Orá ahí donde estás al Señor. Orá ahí donde estás al Señor.
Que se escuche tu oración, iglesia. Dile: Señor, te amamos. Te amamos. Te amamos.